Y volvemos al tema con el que abrimos este espacio de noticias, amigos, porque entre los cambios finales al informe de segundo debate del proyecto de ley de seguros médicos y medicina prepagada, consta la modificación del monto en torno al capital social mínimo con el que deben constituirse las empresas y compañías que oferten este tipo de servicios. Antes, dicha base se estableció en $800.000. Este martes, el ponente del informe indicó que el capital social mínimo será de $1 millón. Este ha sido apenas uno de los temas que ha generado debate alrededor de esta propuesta de ley. Sobre este y otros cambios que fueron expuestos durante la continuación de esta discusión, vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. Blanca Argüello, socióloga, asambleísta de Pichincha por el Movimiento País Distrito 1, integrante de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Asambleísta Argüello, bienvenida a TVL Noticias. Buenas tardes, Belkis. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos miran a través de los medios legislativos. Hoy, en la continuación del segundo debate de este proyecto de ley sobre seguros médicos y medicina prepagada, recordábamos que el mismo había iniciado el pasado 9 de junio, luego de algunos aportes e intervenciones de los legisladores. Esta discusión quedó suspendida, fue retomada el día de hoy con otras tantas intervenciones que permitieron recoger aportes adicionales a este proyecto de ley, que al final unos fueron recogidos en el texto definitivo que sería sometido a votación, lo cual no ocurrió, y otras tantas propuestas no. ¿Cómo es que llegamos el día de hoy a esta continuación del segundo debate? Belkis, este es un proyecto de ley que para nosotros dentro de la Comisión del Derecho Permanente a la Salud es fundamental. Es fundamental porque nos encontramos con un sinnúmero de irregularidades cuando tenemos ya una constitución aprobada, pero con una norma que regía las empresas de medicina prepagada mucho antes de la constitución del año 98. ¿Eso qué significaba? Que nos encontrábamos con una cantidad, obviamente, de más de 800.000 usuarios que estaban bajo la indefensión, que no tenían una norma clara a la cual regirse y poder hacer sus reclamos pertinentes, a tener una entidad rectora a la que puedan acudir a hacer sus reclamos respectivos en los distintos ámbitos, tanto en el ámbito societario también como en el ámbito de la salud. Y es por eso que la Comisión del Derecho Permanente a la Salud ha tenido un amplio debate no solamente al interior de la Comisión, sino también con los distintos actores. ¿Esto qué quiere decir? Empresas de medicina prepagada, las grandes, pero también las pequeñas. Y ahí está parte de uno de los debates y uno de los puntos que usted lo ha mencionado, Belkis, que es uno de los puntos que nos ha llevado a la discusión interna, también dentro del bloque, pero también con los miembros de o asambleístas de oposición, es el tema del capital social. Al respecto, asambleísta Argüello, si me permite, en un inicio se había fijado un monto base de $1.500.000. En el informe para segundo debate inicial, cuando empezó la discusión, se estableció en $800.000. Finalmente se resolvió que quede en $1 millón. ¿Por qué esta variación? ¿Cuáles fueron los argumentos que se tomaron en cuenta para definirlo en este monto? Mire, uno de los argumentos importantes y fundamentales es que en el país no existen solo empresas grandes, no existen solamente las empresas conocidas o renombradas en el país que dan este servicio de medicina prepagada. Estas empresas obviamente tienen un capital social que podrían llegar hasta $2 millones, $4 millones, no tendrían inconvenientes. El debate, la discusión y la reflexión es sobre las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas, tenemos alrededor de 10 empresas que no llegan a superar los 6.000 usuarios o los 6.000 afiliados y están en un sector, como yo lo mencioné en mi intervención, están en un sector donde el sector rural, que trabajan con el sector cooperativo, especialmente en la Sierra Centro, donde dan un servicio de atención y atención primaria de salud. Entonces, para nosotros también es importante considerar a estas pequeñas empresas. Si bien es cierto, tenemos que proteger en que estas empresas tengan la capacidad de ofertar y de cumplir toda su oferta a sus usuarios con un respaldo de un capital, pero también eso no nos tiene que llevar a quebrarles a las empresas. Y es por eso que el debate y el documento final lo que menciona es que llegamos a un capital de $1 millón, pero con la posibilidad de que la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Compañías, la de Compañías, tenga la posibilidad de incrementar ese capital
obviamente con las notas técnicas que les permita y visibilizar la posibilidad de que la empresa pueda incrementar ese capital. Lo que hacemos es abrir esta posibilidad de que se pueda incrementar el capital, tomando en cuenta, como le menciono, estas empresas también pequeñas, que son alrededor de 10 empresas que también creemos nosotros que tenemos que proteger a estas empresas para que puedan alcanzar ese capital. Pero, ¿qué pasa con estas empresas pequeñas que no están en condiciones de alcanzar una situación similar a las empresas grandes, en este caso, que ofertan este tipo de servicios, con un capital establecido ahora en $1 millón? Les damos un plazo de 2 años. Primero damos un plazo de 2 años para que puedan alcanzar el capital, y la otra también, la posibilidad de fusionarse. La ley es absolutamente clara y les da esta posibilidad de fusión a las empresas pequeñas, que obviamente ahí alcanzarían el capital sin ningún problema. Pero como le menciono, a pedido de las mismas empresas, porque esto, les digo, es una ley trabajada a profundidad también con las empresas, con los distintos actores, y por sugerencia de las empresas de medicina prepagada pequeñas, ellos nos decían que pueden alcanzar el capital social de 800,000. Y por eso nosotros creemos que si es una propuesta de las empresas, nosotros creemos que sí estarían en la capacidad de llegar al 1 millón, dándoles el plazo pertinente. Sobre este tema, asambleísta Argüello, durante el debate, por ejemplo, escuchábamos la intervención del asambleísta Ramiro Aguilar, quien decía que únicamente tomar en cuenta este elemento no era suficiente, que había que garantizar en cierta medida que estas empresas estén en la capacidad de ofrecer a los contratantes, en este caso, los servicios que ofertan. Y en este sentido, él hablaba de la necesidad de fortalecer el patrimonio, en este caso, de las empresas. ¿Qué dicen ustedes sobre este tema? Es justamente esa, tomando en consideración esa observación, es la que nosotros ponemos como otro inciso en el artículo cuando hablamos del capital social, que se puede incrementar según el criterio de la superintendencia. Entonces, para nosotros eso es fundamental, que no le cerramos a un capital de 800,000, sino le damos la posibilidad de que se incremente ese capital. Y otra de las observaciones planteadas por el asambleísta Aguilar, que es una copia del artículo que ya consta en el Código Monetario y Financiero, que se refiere a las compañías, es sobre justamente ir protegiendo y sellando todo el tema del capital y de la inversión, que se reinvierta las utilidades que se reinviertan, y es claramente el artículo, y por eso es que se acogió esa observación, porque eso que va a permitir que la empresa con la reinversión va incrementando su capital y le damos más solvencia a la empresa para que pueda garantizar los servicios que oferten a los usuarios. Sobre esto, el ponente del informe, el asambleísta William Garzón, durante la exposición de estos cambios, manifestaba que se ha establecido una reinversión de un 60% en las reservas técnicas. ¿Qué quiere decir esto para que lo entiendan los ciudadanos? Las reservas técnicas no es sobre la utilidad, sino es sobre su reserva, sobre el capital que estamos incrementando. Sobre eso se tiene que poner la reserva técnica del 60%, como le mencionaba. Es la copia del artículo del Código Monetario y Financiero, sí, que también lo incluimos porque me parece que es fundamental, porque así le estamos dando más sostenibilidad a las empresas. Entonces, eso nos permite que se vaya fondeando mucho más. Ya no va a ser el capital de 800,000, sino va a ser sobre un 60% de ese fondo. Entonces, eso le permite a la empresa tener más sostenibilidad económica. Estos apenas 2 de los cambios que fueron expuestos como parte de las modificaciones, efectivamente, ya el informe para segundo debate. También se citaron otros tantos en lo que tiene que ver con la garantía, en este caso, de los derechos de los usuarios, que no exista exclusión, por ejemplo, que las empresas no tengan la posibilidad de dar paso no a la cancelación de un contrato por razones de etnia, por razones de género y demás. También se habló de los periodos de carencia en el caso de las mujeres en condición de embarazo, que estos no excedan los 60 días, todo esto en pro de la garantía de los derechos. Así es, yo creo que lo fundamental de esta ley es eso, garantizar los derechos de las personas que se sentían excluidas cuando iban y querían acceder a un contrato. Mire, cuando antes una persona quería acceder a un contrato, primero verificaban si tenía una preexistencia. Si tenía una preexistencia, un ejemplo que yo siempre pongo, si tenía un infarto, si había sufrido de un infarto, esa persona no estaba calificada para acceder a un contrato de medicina prepagada. ¿Qué hacemos ahora? En las preexistencias ponemos claramente y establecemos un periodo de carencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Para qué? Para proteger a la empresa, pero también proteger al usuario. ¿Qué quiere decir el periodo de carencia? Que, por ejemplo, durante esos 24 meses que ponemos como periodo de carencia, no va a recibir ninguna atención sobre su infarto, pero sí va a tener las otras atenciones médicas. Y a partir del mes 24
o sea, 24 meses y un día, ya va a poder acceder a todas las atenciones para su infarto. Entonces, ¿qué estamos poniendo? Claramente estamos estableciendo los periodos de carencia. Y decirles que nosotros, esos son de los puntos de discusión. Otro de los puntos fue el tema de las mujeres embarazadas. Aquí había posturas de algunos asambleístas nuestros de Movimiento País que planteaban que nosotros eliminemos el periodo de carencia para el embarazo. Para nosotros... Que las mujeres embarazadas contratantes, en este caso, accedan a todos los servicios desde el instante mismo en que se celebra el contrato. Así es. Esa era la propuesta. Esa era la propuesta. Para nosotros no fue una propuesta técnica. Nosotros tuvimos que elaborar cálculos actuariales, porque hay que verificar si es viable o no. No solamente por el ámbito económico, sino también de prevención. Ustedes saben que cuando una mujer se va a embarazarse, lo que buscamos en el ámbito de la salud pública y de medicina preventiva es la protección de los derechos de esa mujer, pero con la medicina preventiva, que haya cuidados previos al embarazo. Entonces, ¿eso qué permite? Tener niños mucho más sanos. Si una mujer accede a una contratación cuando está embarazada, ha pasado su 4.º mes de embarazo, podemos nosotros ahí, por ejemplo, tener un embarazo utópico y no detectarlo. ¿Por qué? Porque se hizo una contratación y una atención de salud luego de los 4 meses, no antes de los 3. Entonces nosotros creemos que por proteger a la mujer nosotros ponemos este periodo de carencia. Y también, en pro también de las empresas, aquí no solamente, nosotros tenemos que ser absolutamente claros, y aquí yo siempre digo, no podemos ser demagógicos y decir que podemos, nosotros lo que ahora estamos haciendo es regulando un negocio privado. Eso tiene que quedarle claro a la ciudadanía. Estamos regulando un negocio privado y a ese negocio privado también le tenemos que dar la sostenibilidad a las empresas, porque detrás de eso también están puestos de empleo, están personas detrás de estas empresas, y eso lo que nosotros como Asamblea Nacional lo que tenemos que llegar es al equilibrio, regular, pero también no llegar al momento en que las empresas puedan quebrar si es que no le ponemos la regulación adecuada, como periodos de carencia, por ejemplo. Correcto, asambleísta Argüello. Me queda ya poquísimo tiempo y solamente consultarle, se expusieron estos cambios ya definitivos al informe, sin embargo, la votación no se produjo, pese a que había expectativa respecto de aquello. ¿Por qué no ocurrió la votación y qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo ya tendríamos la votación definitiva en el Pleno de la Asamblea? Mire, tuvimos un problema en el sistema al momento de enviar el documento, no llegaban a todos los curules, tuvimos un inconveniente técnico y le tengo que decir que en un punto que nosotros creo que tenemos que definir es la observación del asambleísta Ramiro Aguilar, porque hay un sector del bloque de Movimiento País, algunos de los asambleístas que creen que nosotros tenemos que crear un fondo para las empresas, como el fondo más o menos que se tiene en la Ley de Economía Popular y Solidaria para las cooperativas de ahorro. Y nosotros ahí como comisión tenemos un criterio que eso no es viable, porque esta no es una empresa de economía popular y solidaria, sino es una empresa privada. ¿Este tema entonces no genera todavía consenso al interior del bloque? Ese es uno de los temas, este es un tema que todavía no hubo consenso, y es por eso que se suspendió también, se solicitó la suspensión para nosotros debatirlo al interior del bloque y luego llevarlo a la votación. ¿Tendrían ya una fecha tentativa para aquello? No hemos puesto fecha, esperamos para la próxima semana ya poder votar. Y estaremos atentos. Asambleísta, gracias por habernos acompañado. A usted. La asambleísta Blanca Argüello, asambleísta por el Movimiento Alianza País, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, a propósito de este segundo debate del proyecto de ley sobre seguros médicos y medicina prepagada, debate que ya prácticamente fue cerrado y como lo han escuchado se esperaría la votación definitiva del